Hola, el día de hoy hablaremos acerca de derecho, la Constitución Política Mexicana. A lo largo de nuestra vida, nosotros, como seres humanos, tenemos que convivir con otras personas en sociedad y en distintos entornos, ya sean escolares, laborales. Lo ideal es que esta convivencia sea sana para todas las personas que sean participantes de la misma, siempre estando en un entorno de respeto mutuo. No obstante, somos humanos, y es más que entendible que en nuestra convivencia pueda llegar a aparecer alguna especie de conflicto con otra persona. Justamente para eso existe un libro que se encarga de fijar límites y de protegerte. ¿Un libro que se encarga de protegerme? ¿Cómo es eso? Pues ese libro recibe el nombre de Constitución Política Mexicana, también llamada la Carta Magna. Los que se encargan de hacer válido este documento es el gobierno. Y es esto precisamente lo que te hace llevar una vida plena con otros. Recibe el nombre de Constitución porque integra, organiza, establece y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se construye, funciona y evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y de sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Evidentemente, esta constitución solo tiene validez en México. La constitución que tenemos a día de hoy se creó en 1917 por el presidente mexicano Venustiano Carranza, quien asumió el poder tras el asesinato de Francisco I. Madero. La Constitución Política de México consta de dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática establece de manera no limitativa los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las limitantes a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. En palabras más sencillas, lo que encontramos en esta parte de la Constitución son todos aquellos derechos que poseen los ciudadanos mexicanos, como el derecho a la educación, el derecho a la libre expresión, el derecho al libre tránsito, entre muchos otros derechos que le permiten al ciudadano mexicano poder actuar en su día a día con plenitud. Por otra parte, tenemos la parte orgánica, que enuncia la organización de los poderes públicos con sus respectivas competencias, así como la idea de la soberanía nacional y la forma de gobierno. Se consagra la división de poderes y se señalan las responsabilidades de los funcionarios públicos. En esta parte encontramos lo que es la organización del Estado mexicano, como el comprendimiento de su territorio, la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial, todo lo referente al trabajo gubernamental para con la sociedad, entre muchas otras cosas más que desafortunadamente no trataremos a detalle en este video, ya que nos centraremos en la parte dogmática, y con ello hablaremos acerca del capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. Para tal efecto, hablaremos desde el artículo 1 al artículo 29. ¿Todo listo? Allá vamos. El artículo 1 reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, y que no podrán suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidas en la misma Constitución. Obliga a las autoridades mexicanas a respetar y proteger los derechos humanos y además prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Prohíbe todo tipo de discriminación. Sí, fue una lectura muy extensa y muy probablemente no haya quedado del todo claro de qué trata este artículo. Pues verás, se basa en algo llamado derechos humanos. Estos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna, ya sea de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, entre muchas otras. Y en síntesis de lo que trata este artículo es que en México se deben respetar los derechos humanos de todas las personas. El segundo artículo señala que la nación mexicana es única e indivisible. Establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.
describe, protege y otorga derechos a los pueblos indígenas. ¿Sabías que en México existen más de 60 pueblos indígenas y más de 72 lenguas indígenas? Debido a la extensión de este artículo, probablemente tampoco haya quedado del todo claro de lo que trata. Pero bueno, aquí estoy yo para explicarte. Verás, en México existen pueblos indígenas que han sido la base para la creación de la población actual de México. Y es obligación del Estado ayudar y preservar a las comunidades indígenas en México. Después de todo, también son seres humanos. Garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad. Obliga a la Federación, a los estados y a los municipios a impartir la educación primaria, secundaria y media superior. Este artículo se explica por sí solo. Pero, ¿qué es laica? Pues lo laico es todo aquello que es independiente de toda confesión religiosa. En cuanto a la educación, es que no se profesa ninguna religión dentro de la misma. El artículo 4 establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley. Referente a la familia, establece diversos derechos de salud y vivienda, alimentación y esparcimiento. Aquí se expresa la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, es decir, los dos son completamente iguales. El artículo 5 dicta que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo estos lícitos. Este artículo es muy sencillo de entender. Implica que si tú quieres llegar a ser un gran doctor, puedes serlo, siempre y cuando tengas los estudios correctos, claro. O si decides abrir tu propio negocio, como una joyería, por ejemplo, también eres libre de hacerlo. Este artículo nos permite poder dedicarnos a lo que queramos, siempre y cuando sea una actividad lícita y no dañe a la integridad de otras personas. Para poder comprender el artículo con mayor facilidad, lo dividiremos en 3 partes: en expresión, tecnología y transparencia. En cuanto a la expresión, significa que todo mexicano es libre de expresar su forma de pensar ante cualquier situación. Dicha libertad llega a su límite cuando estás atentando contra la plenitud de otra persona con tu opinión. En cuanto a tecnologías de la información, dicta que el Estado no puede privar a una persona de servicios de banda ancha, internet, televisión, radio, entre otros. En cuanto a la transparencia, implica que el gobierno debe decirle a la población qué hacen con los impuestos, ya sean obras públicas u otras acciones gubernamentales. El 7º artículo habla acerca de la libertad de prensa, la cual implica que toda persona o medio es libre de publicar cualquier noticia, ya sea a través de televisión, radio o papel. El artículo 8 de la Constitución nos habla acerca del derecho de petición. Los funcionarios públicos son aquellos que se encargan de hacer el acercamiento de la población al gobierno. Este acercamiento se puede realizar para hacer una petición de respuesta a una inquietud o bien una petición a algo particular. Puede hacerse de manera escrita o de manera oral. Este artículo nos habla acerca del derecho que poseen los ciudadanos mexicanos de poder asociarse con otros con un fin lícito. Un ejemplo de esto puede ser para hacer una manifestación, siempre y cuando ésta no caiga en violencia. Esto quiere decir que es un derecho el que puedas poseer un arma, siempre y cuando esta arma se encuentre registrada y cumpla ciertos reglamentos establecidos por la Secretaría de Defensa Nacional. La primera parte de este artículo habla de que todo ciudadano mexicano es libre de viajar por la República siempre que quiera hacerlo.
Y la segunda parte establece que toda persona puede solicitar asilo político en México. Después de todo, esto tiene fines humanitarios. Te presento a Irwin Fritz. Él es archiduque de Nuevo Célico Este y Spinestone Oriente. Por alguna razón, el señor Fritz vino a vivir a México, y eso le provocó la pérdida de su título de archiduque. Ahora es simplemente el señor Irwin Fritz. Este artículo protege el derecho humano a la igualdad ante la ley. No se deben otorgar privilegios ni hacerse distinciones entre las personas a través de las leyes. Sostiene también que las leyes deben ser generales y abstractas, no particulares ni concretas. Para entender este artículo, tenemos que ver primero qué es la irretroactividad. La irretroactividad es el principio legislativo y jurídico según el cual las leyes no tienen efecto en cuanto a los hechos anteriores a su promulgación. Pongamos un ejemplo algo ridículo. Digamos que decides casarte, pero pocos días después sacan una ley que prohíba el matrimonio y además sancione a los nuevos matrimonios. Pues la irretroactividad te protege de que seas sancionado. Después de todo, te casaste antes de que fuera ilegal. La extradición es la entrega de una persona detenida en un país a las autoridades de otro que la reclama para juzgarla. Por ejemplo, un detenido en México puede ser solicitado a los Estados Unidos para ser procesado. Un ejemplo de esto es que, si un policía desea ingresar a la casa de una persona, no puede hacerlo sin tener una orden de allanamiento. Este artículo establece el derecho a la justicia gratuita, legal y expedita. Por ejemplo, si cometes algún delito, el Estado puede otorgarte un abogado que se encargue de defenderte de una manera gratuita. De los artículos 18 al artículo 23 hablan acerca de los procesos penales, como el procedimiento penal para el indicado, el procedimiento penal para el inculpado, la víctima u ofendido, el procedimiento penal dentro del juicio y ciertas limitaciones a sentencias. Este artículo es fácil de entender. Habla acerca de que toda persona es libre de profesar la religión que quiera. Esto busca impulsar un desarrollo económico y la justa repartición de la riqueza generada, siendo esta producto de los empleos. Este artículo da sustento a la participación ciudadana en la planeación del país, todo con un fin de dinamismo económico, producto de planeaciones que deben ser seguidas en todo el país. En este artículo se cuenta con la participación del INEGI. Este artículo establece la propiedad de los recursos naturales, como la tierra y el agua, por decir algunos. Se establece de esta manera para que el gobierno pueda dar concesiones a particulares para el uso y disfrute de estos recursos. Cuando vas de compras, probablemente te des cuenta de que existen una gran variedad de marcas y variedades de un mismo producto. Ahora, imagínate que hay una sola empresa encargada de crear zapatos. ¿Por qué? Porque a todo mundo se le prohibió crear zapatos. A esto se le llama monopolio. Y está prohibido en México. El artículo 29 causa un poquito de conflicto entre las personas, ya que establece que el presidente es capaz de retirar las garantías individuales y los derechos de cada persona en casos de emergencia, tales como desastres naturales o invasiones. A lo largo de este video probablemente hayas escuchado mucho la palabra garantía. Y no es un sinónimo de derecho humano.
Los derechos humanos son inherentes al hombre, es decir, los obtiene tan pronto como nace. Mientras que la garantía surge hasta después de que el Estado, a través de sus órganos componentes, la consagra en un documento legal, en este caso, la Constitución. Legal. Las garantías individuales se clasifican en 5. Las garantías de igualdad, como por ejemplo la prohibición de la esclavitud. Las garantías de libertad, como las libertades de la persona humana. Las garantías de seguridad jurídica, como que nadie puede ser privado de libertad. Las garantías de propiedad, como la propiedad de las tierras y aguas nacionales. Y las garantías sociales, como la laicidad, la gratuidad y la rectoría del Estado de materia educativa. Sin duda fue un largo camino para llegar hasta este momento. Pero espero que estos minutos te hayan sido de utilidad para haber conocido a detalle algunos de tus derechos como mexicano. Nos vemos.